Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con el tema número 5 que titula Las referencias cruzadas y los comentarios bíblicos. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos en la imagen de la primera diapositiva los 66 libros en la parte de abajo y vemos como una conexión con líneas que van trazando un arco. Esta cantidad de conexiones son más de 60,000 referencias cruzadas. Si quiere, así en conclusión, ya el tema dice referencias cruzadas, son más de 60,000 conexiones que tiene la Biblia y vamos a estudiar sobre eso el día de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti siempre en humildad. Primeramente te quiero dar gracias porque me has devuelto la voz y gracias por las oraciones de mis hermanos, mi hermana especialmente que ayer la llamé, Señor, y pues hoy veo la prueba, Señor, de tus milagros. Gloria a Dios por su vida y gloria a Dios por todas las personas que oran todos los días por mí, Señor. Y si tú has permitido que hable es porque yo tengo que dar esta enseñanza. Entonces hoy úngeme, Señor. Dame las palabras sencillas, sencillas que puedan inspirar a los demás a conocer mejor tu palabra. Oro esto en nombre de Yeshua y te doy gracias. Amén y amén. Las referencias cruzadas y los comentarios bíblicos es una clase muy importante. Miren, cuando Pablo y Yeshua leían la Biblia, ¿es así como se veían sus Biblias? O sea, fíjense, ¿es esta Biblia que vemos abierta en blanca con hojas o es este rollo? Pues la respuesta es muy sencilla. Cuando Pablo o Yeshua o cualquier persona en el primer siglo usaban las escrituras, primero solamente había el Tanaj. Entonces, el Tanaj lo podías encontrar en rollos. Por eso es que cuando Yeshua abre el rollo de Isaías, no dice en el capítulo 25, versículo 5, del 5 al 10, abran sus Biblias, su Tanaj. No podían hacer eso. El que hablaba directamente abría el rollo de Isaías. Lo mismo hacía Pablo, abría el rollo de Isaías o del autor que quería él estudiar. Entonces, miren la diferencia en nuestros tiempos. El rollo de Isaías hoy lo tenemos en un libro y ni siquiera simplemente como en el tiempo de Pablo, que no había versículos ni capítulos, lo tenemos así ahora, esa, entre comillas, bendición con capítulos y versículos, el rollo de Isaías. Y justamente esta Biblia está abierta en el rollo de Isaías que nosotros usamos en esta época. Entonces, tenemos una bendición peligrosa, ya va a entender más adelante por qué, al tener nosotros nuestras Biblias con capítulos y versículos. Antes no había esto. ¿Quién fue el primero que puso capítulos y versículos a la Biblia? Pues hoy lo vamos a conocer. ¿Quién es el que añadió capítulos y versículos en la Biblia? Si alguien lo sabe, no lo diga por micrófono, sino por el texto, es decir, por mensaje. Espero algunas respuestas. A ver, ¿alguien sabe quién añadió capítulos y versículos a la Biblia? ¿Hay alguien que sabe? Veo ahí en el chat. Muy bien, todavía nadie. Bueno, eso lo puedes encontrar fácilmente en Google por si acaso. No es un secreto, pero yo para evitar ya de una vez eso, vamos a avanzar. A principios del siglo XIII, es más, les había enviado un video antes de la clase de algo de 3 minutos donde hay cuenta. ¿Lo vieron el video? A ver, ¿quiénes vieron el video? A ver, me gustaría ver las manitas levantadas. Ah, ¿vieron el video? Sí, les sirvió. Ahí está, esos los autores. Entonces, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Entonces, a principios del siglo XIII, el sacerdote católico inglés Stephen Langton, aquí ya tiene que hacerte
bip, 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 algo en tu oído porque, primero, a principios del siglo XIII, el sacerdote católico dividió la Biblia en capítulos, perdón, dividió la Biblia en capítulos. No fue el primero, pero fue el mejor aceptado por los estudiantes y escritores de la Biblia. Bueno, y pues justamente los protestantes ahí le pusieron un mensaje, eh, los católicos a los protestantes, y miren cómo le dicen. Les presento a Stephen Langton, que vivió en el 1150 al 1228. Fue un obispo católico, teólogo, exegeta y fue cardenal de Canterbury. Gracias a él, tu Biblia está dividida en capítulos y versículos. Bueno, así son las peleas normalmente entre las religiones. Es como los partidos políticos que se van lanzando piedras el uno con el otro, como dándoles honor a sus héroes, ¿no? Entonces, así es como sucedió. En el siglo XIII, este católico inglés dividió la Biblia y él era un buen catedrático, diríamos, que quería facilitar el que hallen los versículos o los capítulos o los temas con mayor facilidad. Se hizo antes estos trabajos, pero cuando alguien hacía no coincidía con el otro o algo fallaba. Ahora, recuerden, al hacer este trabajo, había que ponerle comas y puntos. Cuando a un católico le dices que ponga comas y puntos en una frase, lo va a poner de acuerdo a su conocimiento o a su propia intención. Ahí está esta bendición en peligro, ¿no? O sea, es una bendición, pero peligrosa. Ahora, hasta capítulos se llegó ahí, pero 300 años después se llegan a los versículos. A principios del siglo XVI, el conocido y humanista francés Robert Estienne dividió primero el Nuevo Testamento en capítulos y luego terminó los 66 libros de la Biblia, considerando lo anterior de Langton y también de algunos otros estudios de los hebreos. Es así como en el año 1553 publicó la primera Biblia en francés con capítulos y versículos que lo tenemos hoy en nuestras Biblias. Pues esto ya no es novedad. Ahí ya puso Catherine, quien exactamente, Robert Stein, él ya completó el trabajo de Langton poniéndole versículos, porque Langton solo llegó a los capítulos, pero 300 años después vinieron los versículos. ¿De quién vinieron los versículos? Ahí, bip, bip, nuevamente, o luz roja, dice, viene del conocido humanista francés Robert Estienne. Nació en París en el 1503 y murió en Ginebra en el 1559. Fue un impresor y humanista francés. ¿Qué quiere decir humanista francés? Bueno, centrado en el hombre, interesado en las letras, llegó a poseer un conocimiento profundo del griego, el latín, el hebreo. O sea, es alguien neutral en realidad. Muy pronto en la imprenta de su pariente Simón de Colines. Entonces, los capítulos y versículos se pusieron por manos de un sacerdote católico y de un hombre conocido como humanista. Y aquí ya tiene que darnos una luz roja cuando vemos nuestra Biblia con capítulos y versículos. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Que primero es lo siguiente, dividir la Biblia en capítulos y versículos, aunque no fue una inspiración directa de Dios, eso lo tienes que tener muy claro, si no Dios hubiera usado a los, a sus hijos, pero no le interesó tanto eso a Dios, por si acaso. Sin embargo, nos ha ayudado y nos ayuda todavía siempre y cuando primero sepamos trazar la Biblia en su contexto histórico original. Porque si alguien usa los capítulos y versículos sin saber trazar la Biblia en su contexto, es como un mono suelto con cuchillo en la mano. Eso es lo que decía en mi grupo familiar cuando alguien era alguien peligroso. Es así como se crearon tantas doctrinas en la mayoría de las religiones. Miren, aquí está ese mono con cuchillo. Es como un bebé, imagínate un bebé darle un cuchillo. ¿Qué es lo que pasa? Se puede dañar a sí mismo. Sí, mis amados hermanos. Las personas que tenían en sus manos la Biblia por tantos años, y teólogos grandes, les hablo, Charles Spurgeon, muchísimos teólogos grandes, lamentablemente no tuvieron como base la Torá.
Es por eso que la conclusión de sus estudios fomenta más el crecimiento de la religión, entre comillas, protestante, ya sea bautista, ya sea presbiteriana, etcétera, etcétera, etcétera. Son 31.000 y pues llegan a la conclusión de que sí, la palabra de Dios es divina, es hermosa, pero no salen de congregarse el domingo. Sí, dicen la palabra de Dios es hermosa, es divina, cambia el carácter, etcétera, etcétera, pero siguen congregándose en domingo. Entonces tú dices, ¿y qué conclusiones han llegado estos hombres si al final nos siguen dejando en medio camino? En muchas cosas son buenas y en muchas cosas son malas. Ese es el árbol mezclado. Entonces, mientras uno no se da cuenta de eso, dices, bueno, parece que todo está bien, hasta que aprendes a trazar la Biblia. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca justamente de la bendición y el peligro de las referencias cruzadas. ¿Ok? Las referencias cruzadas, cuando están en manos de gente que ya sabe trazar la Biblia, va a tener cuidado con los puntos y comas, porque ponerle versículos a la Biblia puede cambiar el mensaje de Dios solamente un grado, pero a medida que van pasando los días, los meses, los años, ese grado va separándose cada vez más. Llega un punto en el cual las conclusiones que tienen 3 generaciones más adelante son completamente diferentes a lo que es el mensaje original. Entonces, aquí es donde la palabra nos habla que es bueno escudriñarla, no es bueno solamente leerla. Y escudriñarla tiene que ver con trazar la Biblia. Trazar la Biblia quiere decir saber recorrer la Biblia desde Génesis, por lo menos hasta el libro de Nehemías, tener una idea de todo lo que ha ocurrido ahí. Eso es trazar la Biblia básicamente. Ya después lo demás lo puedes trazar, pero en esos 17 primeros libros está la base de cómo se traza la Biblia. Eso lo enseñé en otra clase, pero si uno sabe dividir Génesis capítulo por capítulo, ya estás muy ubicado. Ayer le hice un test a una enfermera misionera cristiana y es puro inglés. Y le pregunté cómo le está yendo. Me cuenta que está estudiando teología, muchas cosas. Y le dije, ¿podrías trazarme Génesis? Y me dicen, no. Wow, entonces le hice preguntas y ella tiene su meta ahora es trazar Génesis. Y yo le hice un test, se aplazó completamente y ella misma estaba curiosa de eso y me dice, dame hasta la siguiente vez y te voy a dar el trazar, te voy a trazar Génesis. Perfecto. Miren, esa es la forma y estaba tan deseosa, tan desesperada esta enfermera que bueno, se inspiró en eso, me explico. Entonces, oro al Señor que ella también entre dentro de los que van a usar la Biblia con mayor cuidado. Entonces, vamos a ver qué es una referencia cruzada. Y pues aquí les muestro justamente lo que es una referencia cruzada. Esta es una Biblia y una referencia cruzada es una herramienta que nos permite relacionar versículos o pasajes de un tema. No es mala una referencia cruzada cuando está en las manos de alguien que traza la Biblia o que sabe trazar la Biblia. Recuerde eso. Yo he conocido personas, y esto es muy triste decirlo, que para predicar utilizan mucho la concordancia, agarran la concordancia y, por ejemplo, quieren predicar sobre, por ejemplo, un tema, vamos a decir, sobre la salvación. Entonces van a la palabra salvación, buscan la concordancia y escriben todos los versículos que tienen salvación. Y ahí tienen sus notas y tienen versículo 1, versículo 2, salvación, y empiezan a leértelos sin contexto. Y eso es peligrosísimo. Es como ir a una farmacia y decir, este está resfriado. Bueno, entonces pones la palabra resfriado, medicamentos, y empiezas a encontrar como 15 medicamentos distintos y pues anotas uno por uno, 5 nada más. Pues tú no sabes, o sea, realmente si eso va a dar efecto, si no sabes el contexto de esa persona, de por qué está resfriada. Eso es lo que yo pienso sin ser médico o sin ser un farmacéutico.
Entonces yo creo que hay que tener cuidado en primero ver el contexto y después puedes sacar esos versículos. Es más, yo ya no predico así. Yo también hice eso y varias veces, especialmente cuando no tenía tiempo de escudriñar, agarraba y pues seleccionaba esos pasajes y mi costumbre era esa. Entonces, no es la mejor forma, es mejor enfocarse en un pasaje o capítulo y de eso predicar. Lo que hacía Esdras era así. Bueno, entonces, las referencias cruzadas son herramientas que nos permiten relacionar versículos. Miren en la Biblia de la mano izquierda, si se fijan, es la Biblia Reina Valera. No todas las Biblias Reinas Valera tienen esto. Aquí tienen unos numeritos abajo. Estas son las referencias cruzadas. Aquí hay las letras rojas, son las palabras de Cristo y bueno, tiene otras características más esta Biblia. Pero si tú te vas a la siguiente Biblia, esta es la Biblia, una de las Biblias más famosas, parecida a la Thompson, que es la Biblia con comentarios de John MacArthur. Si tú sabes quién es él, ya sabes de quién estoy hablando. Es un erudito, es uno de los maestros más respetados de estos últimos tiempos. Y bueno, las referencias cruzadas son estos números que van aquí. Fíjense, todo esto es referencias cruzadas. Ay, 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 hasta mi flechita me salió un poquito muy abajo. La voy a... Entonces, las referencias cruzadas son todos estos números o estos versículos que los ve aquí de algún tema que él está comentando. ¿Cuál es el comentario? Es todo lo que aquí está escrito. ¿Recuerdan la ley oral? Esta es la ley oral de los cristianos o protestantes. De los judíos son libros enteros, también de los cristianos o de los protestantes son libros enteros. No todos son malos. Recuerde eso, hay muchos comentarios muy buenos, muy, muy buenos, pero hay que saber seleccionar. Yo utilizo principalmente los comentarios históricos. Cuando ya veo un comentario doctrinal, ya ahí ya no lo leo tanto. Ya no, casi nada, porque como no tienen Torah, su comentario doctrinal o teológico siempre me lleva a alguna mezcla sutil y que toque el corazón. Puede ser que hasta te ayude a amar más al Señor, entre comillas, pero ¿cómo podemos amar al Señor sin mandamientos? Eso es lo que yo me preguntaba de John MacArthur. ¿Por qué él no considera la Torah? Pues lean sus comentarios, bueno, cuando terminan de estudiar la Biblia verso por verso, pero ahí se van a dar cuenta que son muy técnicos, muy, muy académicos, pero sin Torah yo ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no tengo edad como para decir de aquí a 20 años. Por ahí tengo meses, años o no sé cuánto tiempo. Igual tú, no necesitas cáncer para pensar que tienes todavía de aquí a 20 años, pero no nos alcanza la vida para estar revisando, especialmente teólogos sin Torah y ver cómo puedes crecer con ellos. No vas a poder crecer, por lo menos no va a crecer tu alma, tal vez tu apariencia sí. Entonces, un comentario trata de explicar o interpretar ese pasaje de acuerdo con lo que piensa ese comentarista. Y si ese comentarista no tiene la Torá de Yeshua en su corazón, no lo recomiendo, así de fácil, especialmente en temas doctrinales. Ahora, por ejemplo, el doctor Dobson, que se ha metido en un tema familiar, lo recomiendo 100%. Este es un hombre que te puede ayudar a ver el carácter de tus hijos de una manera más práctica y no usa plenamente la Biblia. Utiliza mucha información estadística comparativa, es decir, para mostrarte hijos rebeldes o hijos de reacción explosiva, hijos mansitos y cómo tratar con ellos. Yo utilizo esos materiales. Igualmente, muchos libros que tienen que ver con el tema del matrimonio hay autores tremendos. Nada más yo revisaría un poquito si el autor es un autor realmente casado con hijos, porque si ya se divorció una, dos, tres veces, probablemente no sea una buena recomendación. ¿Me explico?
Entonces, no quiero juzgar a todos, porque hay sí gente que se ha divorciado y escribe un libro eh, y de pronto te sirve mucho porque él pasó por algo duro, pero él no fue, digamos, el culpable directo. Entonces, es bueno escucharle al que ha sido víctima, no al victimario. Normalmente los victimarios no escriben libros. O sea, y si los hacen, mucho cuidado con eso. Bueno, seguimos. Entonces, eso es una referencia cruzada. Ahora, cuidado con las referencias cruzadas y los comentarios bíblicos. Ya les dije, si no tiene el fundamento de las escrituras, que es la palabra de Dios, tenga cuidado usted mismo con usar versículo aquí, versículo allá. Tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra vida, en lo que nos gobierna la Torah de Yeshua, ya que Yeshua es el único que tiene la interpretación o el comentario correcto de toda la escritura. Sí, usted sabe bien eso. A él se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y estamos estudiando el Apocalipsis. Él es el único que puede abrir el sello de interpretación bíblica. Eso significa también los sellos. Un sello es algo que está cerrado, pero es una figura. Quiere decir, es algo que tú ya lo has leído. Yo, por ejemplo, leí Génesis muchas veces, pero jamás lo entendí como ahora entiendo Génesis. Puedo disfrutar Génesis. Estamos viendo The Chosen con mi familia y ayer vimos el capítulo de la serie 4, el capítulo 6, y se los recomiendo. Qué, qué interpretación tremenda han hecho de la muerte de Lázaro. Tremendo, tremendo. A nosotros nos dejó a mi esposa y a mí, wow, con los ojos bastante atentos y abiertos. Entonces, es hermoso ya ver así. Cuando tú conoces el contexto, te puedes meter dentro de la Biblia misma como si la estuvieras viviendo. Esa es la bendición que hace la Torah de Yeshua. Entonces, eh, Yeshua es el único que tiene la interpretación correcta. Ningún rabino, sabio, moré, pastor o líder tendrá la interpretación correcta si no considera la Torah de Yeshua como su fundamento, es decir, la interpretación de Yeshua. Así de claro se los digo, que lo pueden leer en todas partes. El único que puede abrir los sellos, el único que da fin a toda interpretación del hombre es Yeshua. Si ya lo sabemos, entonces, pues conozcamos la interpretación de Yeshua. Y para conocer la interpretación de Yeshua, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues primero trazar la Biblia, leerla desde Génesis hasta Apocalipsis y luego te detienes si quieres en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero si primero te vas a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos y toda la historia de los hechos, las cartas y el Apocalipsis, ah, eso es lo peligroso, porque vas a leer como ya estás leyendo toda la riqueza y conclusión de la interpretación más al final de la película, pero como no viste realmente la base de todo, tus conclusiones van a ser muy tibias. Vas a pensar que el Apocalipsis de verdad, el sello es esa marca 666, ese chip, y ya te has dado cuenta que eso no es así. Bueno. Por tanto, ese comentario o referencia cruzada sin la Torah de Yeshua podría ser peligroso. Así es como se crearon tantas falsas doctrinas. Hagamos como hizo el profeta Esdras al incluir los libros en el canon del Tanaj, o sea, mal llamado Antiguo Testamento, considerando a cada libro que cada libro no se desvíe de la Torah de Dios, de la Torah de Dios. ¿Y cuál es la diferencia con la Torah de Yeshua? No, ninguna, es la misma. Nada más que ahora, desde que vino Yeshua, ya ningún rabino, profeta, ángel incluso, puede predicarte un evangelio correcto. Por eso dice, ni aunque un ángel del cielo bajare, o sea, sea anatema, el único que puede darte una revelación correcta, un mensaje correcto es Yeshua. Y eso, por favor, haga de cuenta que usted está con una brújula y esta brújula siempre le va a llevar al norte. Ese norte es Yeshua.
usted está perdido en las escrituras, perdido en esta vida y no sabe cómo ubicarse, pídele al Señor, revélame la instrucción de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Sí, ahí si quieres abrir tu Nuevo Testamento, pero ten cuidado nada más, pero te recomendaría que por lo menos leas las parábolas de Yeshua o las enseñanzas del carácter que tiene que ver con Mateo 4, 5, 6 y 7. Y pues ahí ya por lo menos con eso te alimentes si es que estás desnutrido completamente. Pero apenas tengas el tiempo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera. De verdad que no es aburrido siempre y cuando tu corazón tenga sed. Si no tienes sed, ningún agua te va a saciar. Necesitas tener sed. ¿Y cómo es que se tiene sed? Pues haciendo realmente una oración, así de sencillo. No es que tiene que haber una varita mágica. Si de verdad no tienes sed, pídele al Señor que te dé esa bendición de tener sed, sed de su palabra, desear su palabra como niños recién nacidos. ¿Por qué es que un niño tiene tanta hambre? Pues porque si no se muere, o sea, no está bien. Así deberíamos ser nosotros como esos bebés que lloran que alguien los alimente. ¿Qué creen que ustedes? Dios no nos va a escuchar nuestros gemidos, decir, Señor, quiero tu palabra. Y Él no te va a dar leche de fórmula, te va a dar calostro, porque está viendo que estás naciendo y eso es una gran bendición. Así que al usar referencias cruzadas, no cometamos el error de buscar versículos para sustentar lo que nosotros queremos predicar. Mejor busquemos versículos, o sea, las referencias cruzadas para ver lo que Dios quiere decir. Y cuando Dios habla, habla en base a un contexto. Dios nunca habla porque se le ocurrió hablar así como las personas que abrían sus Biblias. ¿De qué voy a predicar? Ponen su Biblia en la mano y la abren y donde se queda ponen el dedo con los ojos cerrados y dicen, Dios quiere que predique de eso. No, Dios no hace así las cosas. Bueno. Bueno, existen más de 60.000 referencias cruzadas en toda la Biblia. Y aquí les muestro. 63.779 referencias cruzadas. Es un proyecto tremendo que hicieron unos estudiantes y son cristianos bautistas los que hicieron este trabajo. Y es hermoso el trabajo que hicieron, es lo que les mostré al principio. Fíjense todas estas conexiones. Son impresionantes. Aquí está la Torah. Si se fijan en la parte de abajo, los primeros 5 libros de la Biblia. Esta vez no los puse así con los libros mismos. Aquí está el Apocalipsis. Esta línea larga que ven aquí corresponde al Salmo 119, que justamente está como en el centro de la Biblia. Aquí podemos encontrar el versículo central de la Biblia, creo que es el 148, versículo 8. Es mejor confiar en Dios que en el hombre. Ese es el centro de toda la Biblia. Increíble. Bueno, entonces aquí están los 66 libros de la Biblia que hablan una misma historia. Ahora, imagínense que tú uses, por ejemplo, aquí hay una curva del Apocalipsis y los Hechos. Solamente esta curva que uses. ¿Me explico? Pero no te olvides, de aquí mismo te está llevando la curva hacia la Torá. Si se fijan, así funciona esto. Aquí hay otro que parece que en los evangelios se habló de un punto, digamos Mateo 25, de los últimos días después de la resurrección, pero fíjese, conecta al Apocalipsis, pero el Apocalipsis te lleva a la Torá. Es increíble cuando entendemos esto. O sea, no hay cómo no llegar a la Torah. De cualquier punto llegas a la Torah. De cualquier punto llegas al fundamento. No hay cómo, es que Dios nos ha dado algo tan precioso, amados hermanos, que no quiere que nos perdamos. Ahí está, el versículo central es el 118:8. Es mejor confiar en Dios que en los hombres. Entonces, oh, y ahí puso Mike, no había leído. Eusebio y su pandilla agregaron unos pares de versículos. Además, exactamente eso olvidé decir. Gracias, Mike, por recordar. Al justamente aumentar capítulos y versículos,
Es ahí también donde se añadieron o se desviaron, desfiguraron, mejor decir, algunos pasajes de la Biblia. Según mi entendido, llegan casi a 300 versículos puestos con mala intención. Uno de esos es Mateo 28, 18 al 20, los últimos versículos de Yeshua, cuando él dijo, toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos, y eso lo aumentaron, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién añadió eso? Pues los católicos, para sustentar la Trinidad. ¿Y quiénes le creyeron? Sus hijos, los protestantes, continuaron con lo mismo. Crearon doctrinas para sustentar esa trilogía. Pero cuando tú te vas a los hechos, no hay una conexión. O sea, la referencia cruzada se queda sin Torah porque está solamente ahí, en esta parte rosada. No sé si ves, rosada, todos los cruces rosados. Ya no quieren ir a la Torah, ya no van para allá. ¿Por qué? Porque no están usando las referencias cruzadas con integridad. Ok, hoy vamos a ver unos ejemplos rápidos, espero que el tiempo me dé. Entonces, recordemos también que la Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 31.187 versículos. Estamos hablando de una Biblia tradicional, la Reina Valera. Obviamente las demás Biblias deberían seguir este patrón, pero bueno, 31.000 versículos. Claro que se puede sacar muchas más referencias cruzadas que 60.000. ¿Me explico? Es cuántas, no sabemos cuántas, pero no busquemos más. Mejor aprendamos a trazar la Biblia. Eso es lo que nos va a poner delante de nuestro Dios, eh, no en vergüenza, sino más bien en por lo menos una sonrisa de Dios diciendo, este sí conoce la historia desde Abraham hasta Apocalipsis 22. Entonces, mejora, enfoquémonos en trazar la Biblia. Trazar la Biblia es saber contarla, especialmente desde Génesis hasta por lo menos Nehemías, como les dije, hasta la reconstrucción del templo en el gobierno de los persas. Si usted sabe trazar hasta este punto, tiene una buena base, le diría. Haga la prueba, va a ver si sabe o no sabe. Eso ya lo enseñamos en anteriores clases, no en el curso básico, sí. Pero después se le va a abrir tanto el entendimiento que ya va a entender dónde va Reyes, dónde va Crónicas, dónde va todo el resto de la Biblia, los Salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso se le va a abrir tanto el entendimiento que cuando lea el Nuevo Testamento, oh no, ahí usted ya no va a hablar sin base, como lo hice yo tantos años, o tantas veces. Pero fue con buena intención, pero la base era simplemente una base teológica que había aprendido, pero sin Torah. Entonces no había una verdadera base para cambiar el carácter. Sí, la apariencia, y sí se veía bien, pero no a los ojos de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. Puedes usar referencias cruzadas, pero recuerda, la suma de tu palabra es verdad. O sea, saber usar las referencias cruzadas en orden, eso sí nos va a ayudar. Pero escogerlas de acuerdo al tema que quieres predicar, eso no te va a ayudar. Tú necesitas saber usar referencias cruzadas por esa razón. Voy a dar dos ejemplos prácticos, uno largo, uno cortito, de cómo se usan las referencias cruzadas. ¿Estamos listos? Esto es una parte técnica, así que lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Vamos a suponer que estamos buscando un tema específico en cuanto a qué es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Dónde se habla del nuevo pacto? La pregunta es, si alguien te dice, ¿y qué es el nuevo pacto? Entonces tú tendrías que abrir tu Biblia y mostrar algún pasaje. Y pues generalmente lo más fácil es mostrarle un pasaje del, del Nuevo Testamento y pues o también del Antiguo Testamento, dependiendo cómo manejas la Biblia. Pero sí, respóndele con algún pasaje bíblico. No te estoy diciendo que ahí le leas los 66 libros, no me refiero a eso. Eso es para ti. Cuando tú estudies, tú tienes que conocer la Biblia en orden sistemático. No, pero aquí te están preguntando de un tema que es el nuevo pacto. Es aquí donde tenemos que saber responder
usando los temas bíblicos. Bueno, entonces utilizas una Biblia. Aquí tengo la Biblia Thompson, muy buena Biblia. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos un versículo que nos interese sobre ese tema. Luego buscamos las referencias cruzadas. Encontremos primero el versículo. ¿Qué tal? Voy a utilizar Mateo 26, 27, donde se habla del nuevo pacto. ¿Qué se dice sobre el nuevo pacto? La persona me preguntó y me dice, yo he encontrado esto en la Biblia, me gustaría saber esto. Entonces esta persona había leído Mateo 26, 27 y dice así, la persona que lo lee y te dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, diciendo, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una pregunta típica que te pueden hacer con muy buena intención a las personas, ¿no? Entonces, ya encontraste lo que es nuevo pacto, lo separas y ahí empiezas a buscar referencias cruzadas. ¿Se entendió? Primero encuentras ese tema que te están preguntando, que a ti te interesa, y luego buscas referencias cruzadas. ¿Dónde están las referencias cruzadas? En este caso, en la Biblia Thompson, aquí en la mano derecha, al ladito de la línea, y aquí encuentras una referencia cruzada de nuevo pacto, que es la palabra que estamos buscando, en Romanos 11, 27. Esto es una referencia cruzada. O sea, es un versículo que te va a ampliar lo que está hablando aquí Yeshua. Aquí un paréntesis, hay una pregunta, dice Shalom, pastor, una pregunta: ¿es bíblico que en las iglesias a los que quieran bautizarse tienen que tomar clases? Bueno, ya es una pregunta, diríamos, ah, que yo no la podría responder porque yo ya no pertenezco al sistema de las iglesias, como estamos hablando, ¿no? Entonces, pero si estaríamos hablando del pueblo de Dios como tal, de Israel, de donde estamos tratando de ser gobernados por Dios, sí hay que tomar clases. Es mejor desde Génesis, por lo menos darles una historia, un curso básico para que las personas sepan que sí deben hacer. Esa sería mi respuesta, si te sirve, Lorena. Pero si me estás preguntando de la iglesia cristiana en general, hay un montón de cosas, de libros diferentes, no sabría cuál recomendarte. Respeto ese sistema, pero prácticamente yo estoy tratando de no pertenecer más a ese sistema. Pero bueno, si estamos ya dentro de lo que es el sistema bíblico, pues sí, en realidad, ahora que ya no estamos en la época de Yeshua, ¿por qué es que Juan el Bautista, por ejemplo, bautizaba directamente a las personas? Porque estamos hablando de otro contexto, es gente que ya nació en un contexto hebreo, o sea, judío. Ahí ya la gente desde niños estudiaban la Biblia. No es como ahora. Ahora desde niños lo que menos usan es la Biblia. Entonces, en este tiempo sí recomendaría por lo menos un curso básico, no apurarse mucho porque había una tradición también en los bautismos de Juan el Bautista. A veces había una fila tan larga en el bautismo de Juan el Bautista que ya llegaba la noche. Entonces tenían que parar en algún punto porque ya ni se veía el agua. Entonces, ¿qué es lo que decía Juan? ¿Y qué pasa con esas personas que no se bautizaron? Juan tenía un dicho, eso está en la tradición, no está en la Biblia, que él decía, en realidad el acto de sumergir ya es solamente un acto para testimonio público, pero en este caso la tierra y los cielos son los testigos de estas personas que ya se pusieron en la fila de espera para ser bautizados. Entonces, paraban el bautismo, bendecían a los demás y ellos tenían que volver a veces 2 semanas de camino a su pueblo y se iban contentos. ¿Me explico? Entonces, el acto de sumergir es solamente un acto figurativo, pero ya el querer bautizarte ya era suficiente. Dios conoce el corazón por eso. Entonces, así. Aquí Mike también pone el extremo era bautizar bebés. Eso también es otra herencia católica. Así que
No me meto en el sistema cristiano o protestante y menos el católico, pero si están tratando de conocer lo que es el sumergirse en agua, el bautizarse en agua, pues es así. Recomiendo, sí, por lo menos un curso básico para que la persona sepa realmente lo que está haciendo y menos bautizar a bebés. El Tevila o el bautismo, que es Tevila en hebreo, es una acción consciente y pues un bebé no estaría consciente. Un niño sí, a partir de los 5 años, diríamos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, perdónenme que quise responder rápido esa pregunta y ahí ya en los comentarios hay más respuestas todavía. Voy a volver al tema. Entonces, estamos investigando el nuevo pacto, ya sea porque alguien te dijo, alguien te preguntó o tú mismo tienes curiosidad y abriste tu Biblia Thompson, te da inclusive el versículo que es la referencia cruzada, Romanos 11:27, que lo vamos a ver en un ratito, y te da un número más, 29:29. Tú abres 29:29 y te va a dar muchísimos más versículos sobre este tema. Es una muy buena Biblia, la Biblia Thompson, por si acaso. Se las recomiendo. Entonces, ya podemos ver en lo que significa nuevo pacto, si lo llevamos a esta misma palabra nuevo, en el griego es la palabra kainos, G3501, que significa nuevo, frescura, cosa nueva en edad. Pacto, G1242, que es diaseque, contrato o testamento. Ya tenemos una idea mejor utilizando la concordancia Strong. Les estoy dando ahorita algunas herramientas, por eso les dije es una clase más técnica, para poder hacer que nuestras referencias cruzadas sean más sustentadas. Bueno, siguiente entonces, ya habíamos entendido y nos llevó a una referencia cruzada con Romanos 11:27 y veamos qué nos dice. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Wow, aquí Pablito ya nos está dando un pasaje más para ubicarnos mejor. Esta es ya una referencia cruzada que nos va a decir un poquito más. Y pacto es lo mismo, contrato. Entonces ya con esto podemos encontrar lo que se llama un sistema de referencias. Ahora tú que ya estás estudiando la Biblia, tienes que hacerte una pregunta más. ¿Y de dónde sacó Pablo esto? Pues lees ahora sí el capítulo completo y te vas a fijar que en el capítulo completo esto pertenece a un punto donde Pablo estaba hablando de la restauración de Israel. ¿Y dónde se habla de eso? Pues en todos los profetas, especialmente en Jeremías y en Ezequiel. La restauración de Israel. Entonces las referencias cruzadas ya empiezan a nutrirte. Pero si tú te quedas con el pasaje, vas a buscar otro y vas a buscar otro. Aquí hay otro más, Hechos 8:8 o Hebreos 8:8. Entonces comienzas a poner primero Mateo, luego Romanos 11:27, Hechos 8:8 y no tienes tiempo para estudiar el contexto y predicas sobre el nuevo pacto es esto. Lees el versículo y te inventas todo lo demás o lo dices de acuerdo a tu conocimiento. Luego les dices, y aquí tenemos en Romanos y aquí tenemos en Hebreos. Y esa no es la forma de predicar. Y eso es lo que hacen la mayoría. Nosotros ya no estamos en ese nivel. Hemos cambiado ese nivel. Pues a la palabra de Dios no la podemos tratar como si fuera un libro o un periódico cualquiera. Es un manual de instrucciones donde se habla de vida y muerte. Entonces, esto es eh, una referencia cruzada. Pero seguimos. Entonces nos ha llevado al 29:29 en la Thompson y fíjense, aquí ya tenemos más. Jeremías 31:31. Acá vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, nuevo pacto no se habló en el Nuevo Testamento, ya se habló en el Antiguo Testamento, mal llamado así, y dice con quién va a ser el nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿De qué está hablando Jesús cuando habló? Esta es la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto? Estaba hablando de la restauración de las dos casas. No tiene nada que ver otra casa más. No podemos aumentar aquí la casa de Israel, la casa de Judá y las casas de las religiones.
No, solamente hay dos casas que se van a restaurar para hacer un nuevo pacto. Ya con eso lo tienes. Y está justamente el versículo al lado, Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es su contexto? Jeremías 31, 31. Lo mismo de Hebreos 8, 10, lo mismo de Hebreos 12, 24. Estas son referencias cruzadas. Entonces te ayudan a no perderte en el camino y llegar a conclusiones tibias, tibias, peligrosas. Así es que, así es, se ve mejor, más referencias cruzadas. Si se dan cuenta, las referencias cruzadas son interminables, por eso son más de 60,000. Aquí, por ejemplo, estamos leyendo otro libro de la Biblia que tiene que ver con, oh, perdón, ah, hoy no tengo el título ahí y la verdad no me acuerdo cuál es este libro. Lo más probable es que Jeremías o Ezequiel. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Está hablando del libro del pacto. Entonces esto debe estar en la Torá, esto debe estar en Deuteronomio. Bueno, si se está refiriendo al libro del pacto, ¿qué es el nuevo pacto? Es un libro, el pacto, primeramente, o sea, es la Torá, el pacto, y más específicamente el pacto ya tiene que ver con lo que se dijo en el Sinaí, y se le pone el libro, en realidad es el rollo del pacto. ¿A qué se le llama rollo o sefer? A la Torá. Entonces, ¿dónde está nuestro pacto? En la Torá. En la Torá está nuestro pacto. Ahí está escrito mm, el pacto que nosotros en el cual estamos queriendo caminar. Bueno. El pacto se refiere a todas las palabras que Dios dijo. Claro, ¿y cuáles son las palabras que Dios habló? Es la Torá. Bueno, los profetas, los demás, hablaron de este libro. Es una ampliación. Si podríamos resumir, la Biblia tiene básicamente 5 libros. El resto son comentarios, historia y todo lo demás. Por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto a la Torá de Yeshua. Así que ya aplicamos las referencias cruzadas a la palabra nuevo pacto. Ya ha visto cuántos versículos han salido. Ahora necesitamos consolidar la información por medio de preguntas. A esto se le llama escudriñar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a escudriñar. ¿Qué significa en hebreo la palabra nuevo pacto? Ya vamos más profundamente. Entonces, primero vamos a ver qué es Brit Hadashah. Y Brit Hadashah, que es en hebreo nuevo pacto, significa pacto renovado o pacto restaurado. Aunque usted no lo crea, hay algunos mesiánicos que no creen en esto. No les voy a decir cuáles son esos ministerios para evitarme algunos líos, pero hay eso. Aún en raíces hebreas están ocurriendo cosas que uno dice, ¿de dónde sacaron eso? Pero bueno, ese es el estilo que tienen y está bien. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes. En el caso de la Biblia, las dos partes están representadas por Dios y por Israel, su pueblo. O sea, si vamos a hablar de pactos, habría que ver pacto bíblico o pacto XZ, o sea, el que tú quieras. Si es pacto bíblico, tiene dos partes, básicamente dos o más partes. Entonces es un acuerdo, en el caso de la Biblia, entre dos partes. Y estas dos partes son, en el caso bíblico, el que hace el pacto es Dios. ¿Con quién lo hace este pacto? Con la otra persona. Israel. ¿Quién es Israel? Su pueblo. Entonces, Dios hace un pacto con su pueblo, Israel. ¿En qué consiste el pacto? En un acuerdo, palabras que se deben cumplir. Así que, primera cosa que entendamos, es importante entender, Dios ha hecho pactos solo con sus hijos. El Señor no hace pactos con los sobrinos o con los primos o con los vecinos. El Señor hace pacto con sus hijos. Yo creo que tú también harías lo mismo. No entregarías tu herencia a tus vecinos, a no ser que realmente quieras donarlo porque no tienes hijos. Bueno, eso es otro tema. Pero Dios, gracias a Dios,
Pero Dios, por su sabiduría, hizo pacto, obviamente, con sus hijos. Entonces, el pacto de Dios tiene condiciones expresadas en ordenanzas, mandamientos, instrucciones, los cuales, si no son cumplidos, se puede romper el pacto. También se dice, se les puede dar carta de divorcio cuando uno rompe el pacto, porque el pacto es una figura, la figura más cercana a un pacto es el matrimonio. El pacto matrimonial es donde dos personas se hacen uno. Es una figura. No es que Dios se casa con Israel en un sentido literal como se casa un hombre con una mujer. Se usa ese paralelismo para nada más entender la seriedad y la importancia de lo que es el cumplimiento de ambas partes. Dios como el dador, el proveedor, e Israel como la esposa que tiene que respetar a su marido y obviamente lo hace cumpliendo con las ordenanzas, las cuales son para protección de la esposa y de los hijos. Entonces, así hay una relación en base a un pacto. Imagínense que dos personas se casan y cuando están en el altar dicen sí en la muerte, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y nada de eso se cumple. Entonces, bueno, no hicieron realmente, o sea, se rompió el pacto. Y por eso es que las familias se van divorciando, se van separando. Bueno, porque no se cumplió con el pacto. Algo así pasó con las 10 tribus de Israel, por eso son las 10 tribus perdidas, y Dios les dio carta de divorcio. Recordemos, la carta de divorcio fueron dadas a 10 tribus, no a las 12. Dios se mantuvo con Judá y Benjamín, de ahí salen los judíos, y con ellos se mantuvo. Sí, fue una esposa caprichosa, rebelde, todo, pero Dios se mantuvo en el pacto por amor a David, por amor a David. Cumplió su palabra. Todo lo hizo por amor a David, porque él fue el que tocó el corazón de Dios, a pesar de ser un pecador como tú y como yo. Cuando sabemos tocar el corazón de Dios, Dios nos cuida. Dios sabe bien quiénes realmente somos. Podemos pecar, es verdad, pero Él ve el corazón y sabe que realmente lo amamos de verdad. Y ahí vemos la reacción de David, pues que nos enseñó a cómo amar a Dios. Tantas cosas hizo David. Además, el pacto que Dios hace entre Dios y sus hijos, en este caso, el pacto perpetuo que Dios hizo entre Dios y Abraham, es eterno, o sea, es un pacto perpetuo, es un pacto que no va a acabar. Ni aunque venga Constantino, ni aunque venga John MacArthur, ni aunque venga quien venga, no se va a romper. Es un pacto eterno. Nosotros somos los que podemos desaparecer, pero es un pacto perpetuo. Leamos. Estamos hablando del nuevo pacto, recuerde, y ahora lo que estamos haciendo es escudriñar, es ver la base de lo que estamos por hablarle a esa persona. Por eso que cuando habla alguien te pregunta, ¿y qué es el nuevo pacto? Explícale un poquito, pero después trata de llevarle un curso básico. Bueno, era Abraham de edad de 99 años de edad, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Miren, Dios llamó a Abraham en Génesis 12. Ya le invitó a salir del paganismo, cruzando. Le dice, sal de tu tierra, sal del paganismo y ven a una tierra que yo te mostraré. O sea, sal del paganismo para entrar al monoteísmo. Entonces Abraham obedeció al Señor. ¿Será que obedeció simplemente porque Abraham, se le ocurrió a Dios escoger como con una varita mágica? No, Dios revisó el corazón de Abraham y dice que Abraham desde niño estaba cansado con el paganismo. Y ahí se cumple de lo que estamos hablando en Apocalipsis. ¿Quiénes son los sellados? Los sellados son aquellos que no aguantan el sistema de este mundo. Algo en ellos les hace clamar y rechazar todas las abominaciones que se hacen en la tierra. Así es como Dios escoge a las personas, por si acaso. Empieza a ver, si tú estás acomodado al sistema de este mundo, dices, no, no pasa nada, eres un indiferente y la indiferencia es peor que cualquier otra cosa. Es mejor estar definido, ser frío o ser caliente. Es mejor decir claro, o sea, sí, yo no estoy de acuerdo con esto de la ideología de género y punto y por esto y por esto y por el otro. Además, es mentira.
Pero viene el otro, no, es que yo, o sea, me pongo neutral. Ese es un tibio, Dios no quiere ni hablar con él. Ahora viene un frío y dice, yo sí, estoy de acuerdo con la ideología de género, estoy de acuerdo con el aborto y con todo eso, y estas son mis bases. Muy bien, ahí ya está definido él. Por lo menos si realmente está definido, un día le dices, mira, me gustaría ver tus argumentos y darte mi punto de vista. Si no logro derribarlos, pues yo me hago como tú. Entonces es un desafío. Bueno, el otro entonces te va a dar sus argumentos y si te derriba, pues obviamente no te va a poder derribar. Es una farsa. Al final, pero sí quiere hablar contigo. Pero los tibios, no. Y si hablan al final diciendo que son fríos, diciendo que están bien definidos, al final terminan diciéndote, yo no voy a cambiar. Rompieron su palabra, no tienen palabra. Ningún argumento va a cambiar a los tibios. Entonces Dios sabe bien quién está definido. Entonces Abraham estaba bien definido y le dice, sal. Abraham salió y dice, versículo 2, con ellos Dios hace pacto, con los definidos, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ya aquí está sellando el pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre ti y ti, entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Miren, hermanos, yo quiero pertenecer a este pacto y se puede lograr leyendo Gálatas. ¿Dónde está? Bueno, no lo tengo ahí, pero tú puedes abrir Gálatas 3:29, donde nos dice, si ustedes son de Cristo, linaje de Abraham son, herederos de la misma promesa. Esa es la bendición. Entonces aquí hay una relación en base al pacto. No puede haber relación con alguien si no hay un pacto. Entonces eso es importante entender. ¿Por qué Yeshua habló sobre el nuevo pacto? Pues hay muchísimas razones. Una de esas razones es porque Yeshua vino a aclararnos el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Yeshua vino a hacer acaso un nuevo pacto, cambiando el pacto que Dios hizo con Abraham o Isaac o Jacob. Yeshua quiere anular ese pacto, poniéndole un nuevo pacto. No, mis hermanos. Gálatas 3:29, aquí está. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son herederos según la promesa. O sea, Yeshua en Gálatas, a través de Pablo, nos está aclarando que este nuevo pacto no cambia el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora le voy a mostrar una figura para entender cómo es que se han sumado tantos pactos después del pacto de Abraham, porque tenemos el pacto que Dios hizo con David, etcétera, etcétera. Son varios pactos. Entonces, es más o menos así. No sé si alguien conoce estos tres colores básicos. Los tres colores básicos de donde salen todos los colores que existen son el rojo, el azul y el amarillo. ¿Ok? De estos tres colores se sacan el resto de los colores de lo que podemos ver. ¿Cuál es el pacto inicial? El pacto que Dios hizo con Abraham. Luego vinieron otros pactos. En medio de esos, uno de ellos es el pacto davídico. Y así sucesivamente. Al final, Dios hizo un último pacto, que es el nuevo pacto en Cristo. ¿Qué es el nuevo pacto en Cristo? Es justamente un color más que no anula el pacto con Abraham ni los otros pactos, sino le da más vida, le da más claridad. Ahora ya podemos ver en colores, ahora ya podemos ver la figura completa. Amados hermanos, es un error pensar que ahora que estamos en el nuevo pacto, vivimos en la ley de Cristo, ya no vivimos en la ley de Moisés. Eso es una mala interpretación. Es una muy mala interpretación. Tengamos cuidado con esas referencias cruzadas. Entonces, miren hasta dónde hemos llegado con el ejemplo del nuevo pacto. Es bastante. Ya vamos terminando. Entonces, ¿alguien más habló sobre el nuevo pacto? Claro que sí. Jeremías dijo que iba a haber
un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Se cumplió eso? No. No se cumplió. Ahorita la casa de Israel, la casa de Judá, primero la casa de Judá es la única que existe. ¿Dónde está la casa de Israel? Está despertando recién. ¿Qué hacen los judíos contra aquellos que estamos despertando? Pues nos siguen humillando, no crean que nos aceptan. Los judíos son muy cerrados y bueno, ellos son así. No los vamos a jugar, son nuestro hermano mayor. El mejor ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Entonces, Dios todavía, perdón, este pacto todavía no se ha cumplido. Así que lo bueno es que Dios no cambia. Él va a cumplir su palabra y esto va a llegar. Cuando esto llegue, hermanos, ahí vamos a decir, llegó el fin de los tiempos. Y eso es lo que está por ocurrir. Ya no somos uno por aquí, uno por allá, ya somos muchas personas que estamos despertando y que no nos identificamos con una religión, ni con raíces hebreas, ni con nada. No queremos judaizarnos, además. Lo que queremos ser bíblicos. Eso es lo que queremos ser. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Mire, aquí nos dice Jeremías. No será como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano como para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué invalidaron mi pacto? Por la dureza de sus corazones. Aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblos. Ahora les pregunto, ¿por qué tenían el corazón tan duro los primeros, los primeros hijos de Dios, el pueblo de Israel que salió de Egipto? Estaban saliendo de la esclavitud. O sea, tenían muchísimas desventajas. Vivían en un desierto literalmente donde es inhabitable. Entonces, sí, la carne hablaba bastante. Por eso es que tenía un corazón duro, pero aún así Dios salvó a dos, a Josué y Caleb. Pero nosotros estamos en una situación diferente. Nuestro corazón no tiene que estar tan endurecido porque ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos la historia, ya sabemos qué es lo que les pasó a ellos, dónde se equivocaron, dónde acertaron. Entonces nosotros ya no podemos tener un corazón endurecido. Es por eso que Dios dice, ahora sí voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Ahora ya depende de ti. Si tú quieres que el Señor escriba en tu corazón, ya tienes la historia, ya tienes en tus manos la Biblia diferente, el juicio para ti va a ser más fuerte que para el juicio que Dios hizo con los que estuvieron en el desierto al principio. Entonces, si quieres ser parte de este pacto, deja de endurecerte y hazte la pregunta siempre, ¿será que yo conozco todo, realmente toda la verdad? Y si sabes que no, ora al Señor y que ya te saque esa dureza del corazón y empieces a desear la Biblia. El Señor te va a dar su calostro y vas a poder crecer. Bueno, entonces... ¿Este será un mejor pacto? ¿Es un nuevo pacto? Pues ¿dónde dice eso? Si va a ser un mejor pacto. ¿Ves? Leamos. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Primero habla de un nuevo pacto y habla de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Cuál era el defecto? ¿Por qué este pacto va a ser mejor? ¿Saben por qué? La ley del Señor primero es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La pregunta es, ¿será que el error estaba en el pacto de Dios? Si dice aquí la Biblia que la ley, o sea, la instrucción de Dios es perfecta, completa, sin mancha, sin falla, ¿será que ahí estaba el defecto? Veamos. ¿De qué se compone un pacto? De dos personas más el pacto escrito. ¿Dónde ustedes creen que estaba el error, el defecto? ¿En Dios, el que inició el pacto? No, Dios no tiene defecto. En su palabra, menos, porque su palabra no tiene defecto. Entonces, y el defecto estaba en el corazón del hombre en ese tiempo, endurecido, con mucha razón.
no tenían los recursos que nosotros tenemos. Pero ahora endurecer el corazón en estos tiempos, después de tener los 66 libros en nuestras manos, ese endurecimiento ya no es válido. Dios ya nos dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En ese tiempo sí, es verdad, pero ahora ¿acaso perecemos por falta de conocimiento? No, ahora perecemos por falta de pereza. Cuando uno quiere vivir con el corazón endurecido, miren, uno dice, no, yo quiero ser gay y voy a ser gay. Ese tiene un corazón endurecido. Por eso hay que orar, porque él decidió vivir así, decidió poner su corazón de piedra, pero tiene la opción, no como al principio, ellos no tenían esa opción, no tenían la información completa, por eso es que endurecían su corazón como rebeldes. Ahí estaba el defecto, este era el defecto, el corazón de piedra del hombre, pero ahora ya no tenemos esa excusa. Más nos vale ser humildes, porque dice, toda rodilla se doblará, toda rodilla confesará que Yeshua es el Señor. Ah, sí, es verdad. Va a ser un mejor pacto sobre las mismas bases, sin quitar ni añadir nada, sino fortaleciendo y corrigiendo todo lo que no se hizo bien. ¿Qué es lo que no se hizo bien? Pues el corazón endurecido es lo que falló. Es lo mismo que sucede en una renovación matrimonial de votos. Y justamente cada año el Señor hace que nosotros tengamos la oportunidad de renovar votos en Shavuot, la fiesta de los tabernáculos. Ese tiempo es una oportunidad para renovar tus votos matrimoniales también, cada año. Es como Dios diciéndonos, no te olvides de tu primer amor. El error de Esmirna fue ese. Se olvidó de eso, del primer amor. Se le subió tanto la Torá a la mente que al final el corazón se le endureció. El defecto entonces siempre está en el hombre. No vayamos a pensar que es un mejor pacto o un mejor ministerio porque Dios le aumentó cosas a la ley de Moisés. No, la ley de Moisés es perfecta, no va a cambiar. No se puede añadir ni quitar nada. Eso es lo que dice Apocalipsis, pero sí, de hecho es que ahora el Señor nos está facilitando muchas cosas para que podamos entender. El segundo ejemplo tiene que ver con qué es la iglesia, que esto es bastante rápido. De- perdón, ese es el primer ejemplo, ¿ok? Hasta aquí tenemos el primer ejemplo. Bueno, denme unos minutitos más y le voy a dar el segundo ejemplo, que ya son dos transparencias nada más. La pregunta es, usando referencias cruzadas, descubramos qué es la iglesia. Vamos a usar las referencias cruzadas y pues empezamos con preguntas. ¿Dónde dice que comenzó la iglesia? ¿Dónde se dice que comenzó la iglesia? Pues según lo que nos dijeron, recuerde usted, nos predicaron, nos enseñaron que la iglesia comenzó en Hechos 2, 46 al 47. Pregunte usted a cualquier persona, haga un Google y diga dónde inició la iglesia. Pues la teología protestante en sus 99% le van a decir comenzó en tal fecha, en tal otra fecha, en tal otra fecha, diferentes fechas, diferentes tiempos, y la mayoría va a llegar a la conclusión de que llegaron en Pentecostés, justamente en Hechos 2, y pues ahí nos dijeron que comenzó la iglesia, yo creía eso también. Claro, comenzó la iglesia cristiana que fue validada en el 325 por Constantino. O sea, cocinaron las referencias cruzadas de acuerdo a lo que ellos querían decir, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, si tú lees Hechos 2, 46, 48 sin la Torah, vas a leer así. Y perseverando unánimos cada día en el templo, ahí ya te dice que ya había templo, ni siquiera comenzó nada, ya había un lugar. Templo es lugar sagrado. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Aquí se menciona la palabra iglesia, los que habían de ser salvos. Bueno, un teólogo llega y dice la conclusión, en la iglesia comenzó aquí. Pues si ya está escribiendo sobre la iglesia no comenzó ahí, hubo que tener un contexto. Y pues, ¿dónde está ese contexto? Más adelante, Hechos 7:38, donde dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Congregación es un sinónimo de la palabra iglesia. Sí, porque si tú te vas y pones en la concordancia Strong la palabra congregación, te sale
que es la misma base, G1577, que significa eclesia en griego, que aquí te da más luz, llamar fuera, asamblea, comunidad, iglesia. Claro, el teólogo tradicional no te va a explicar todo esto. Te va a decir, la iglesia eres tú, soy yo, te cuentan cuentos bonitos, pero al final te quitan la Torah de tu mente. Entonces, si leemos en contexto, veremos que la iglesia o congregación no comenzó en Hechos, sino lo dice el mismo Lucas en Hechos, en el desierto. ¿Y cuando Moisés los sacó de Egipto? Entonces, y de paso dice llamar fuera. ¿Qué significa iglesia? Llamados a salir fuera del sistema de Egipto. Dios no te va a dar su pacto, su Torah, nada en Egipto. Lo que vas a recibir en Egipto es religión y un montón de cosas que no sirven para que tu corazón sea cambiado, convertido. No vas a nacer de nuevo con todo eso. Claro, vas a nacer de nuevo de acuerdo a la religión, pero tú no vas a tener la visa eterna. Entonces, la mayor parte de la teología mundial que dice que la iglesia comenzó en el primer siglo está equivocada. Así es. ¿Dónde comenzó la iglesia? Pues la primera vez que se usa la palabra congregación es en Éxodo 12, 2 al 3. O sea, congregación, la iglesia es un sinónimo. Y está en Éxodo 12, cuando Dios empieza la nación de Israel a darle su calendario. Este mes era para ustedes el principio de los meses, era el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, ya lo demás ya sabes, en el día 10, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde se usó la palabra congregación. Entonces, tal vez no fue ni la primera vez, pero ya se sabía. Congregación, eclesía, iglesia son llamados a salir fuera del sistema de este mundo. Lo mismo dice más adelante en Deuteronomio cuando se repite la ley 18:16, conforme a todo lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea. ¿Qué es Horeb? Es el monte Sinaí, donde Dios se reveló, es lo mismo el día de la asamblea. Vas a la concordancia Strong con la palabra asamblea y te das cuenta que es congregación, gente, multitud, reunión, concurrencia. Así que si leemos en contexto, veremos que la palabra congregación no se usó por primera vez en Hechos 2, sino en Éxodo, en la salida de Egipto, en Deuteronomio, cuando incluso se repitió la ley. Cuando comenzó a usarse la palabra congregación, cuando el pueblo salió de Egipto. O sea, si tú dices yo soy la iglesia, tú estás diciendo yo he salido de Egipto. Eso es lo que estás diciendo. Ya vivo diferente. Pero si se nota que tú no entiendes eso y tú dices, yo he salido de Egipto, yo soy la iglesia, pero en tu comida eres el mismo, en tu calendario bíblico eres el mismo, sigues celebrando las mismas cosas, te sigues reuniendo en domingo, no saliste, hermano. Diste vueltas nada más, pero no en 180 grados, en 360 grados. Estás en el mismo lugar. Si quieres salir, entonces vas a cambiar mucho tu estilo de vida, desde lo que comes, desde lo que celebras, porque el salir implica un cambio integral en todo tu estilo de vida. Entonces, esta es la razón por la cual debemos aprender a usar referencias cruzadas de la Biblia. Y pues, si sabemos usar bien las referencias cruzadas, tus conclusiones no van a estar equivocadas. Es por eso que hacemos el curso básico. Entonces, cambia todo y Dios sabe bien la prueba de todo eso. Así que, según la teología mundial, dicen, conclusión, la iglesia somos nosotros, las personas, no un edificio o un lugar, y todos estamos unidos por la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Por eso el Señor quiere morar en nosotros, pues el velo que nos separaba se rasgó. Ahora, pues se rasgó. Ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Perdónenme mis comas y mis puntos. Pero bueno, esta conclusión de la teología mundial, sí, es un concepto, un comentario que parece correcto. Al final, religiosamente te dejan como hechizados y tocan tu corazón y tú crees todo esto.
No, hermano, no tiene nada que ver con el tema iglesia, que el velo se haya roto. No tiene nada que ver con el tema de la vida, la muerte y resurrección de Yeshua, el tema de iglesia. No tiene nada que ver, pero han unido tantos versículos cruzados que cuando lees esto, tú no notas el peligro porque no sabes trazar la Biblia. Entonces, así nos agarran, con conclusiones que no podemos ni refutar por nuestra ignorancia. Pero cuando ves qué es la iglesia según la Biblia en contexto, vas a leer así. La iglesia somos las personas, hasta ahí está bien la teología mundial. Sí, somos las personas, pero no un edificio, un lugar. Sí, hasta ahí es cierto también. Y todos estamos unidos por la vida, la muerte. Dicen una verdad, pero están cruzando mal una referencia, porque la iglesia somos nosotros las personas llamadas para salir del sistema de Egipto donde gobiernan las leyes de Faraón. Eso es usar referencias cruzadas en contexto. No te estás cambiando del término iglesia para dar un contexto completamente diferente o que no tiene nada que ver para llegar a, a una conclusión. Entonces, cuando tú ya tienes el conocimiento de trazar la Biblia, ya no te dejas engañar con esas conclusiones o hechizos religiosos con buena intención, no digo que sean con mala intención, pero no te pueden dar algo que no tienen, ¿no? Así que el llamarnos iglesia es salir fuera del sistema de este mundo donde gobierna Faraón. ¿Para llevarnos dónde? Al Sinaí, es decir, para darnos su bendita ley, la Torá, para que su ley gobierne nuestras vidas. O sea, somos la iglesia, somos nosotros, ya no vivimos bajo el sistema de Faraón, ahora vivimos bajo el sistema de Dios. Entonces, ser iglesia es salir del paganismo hacia el monoteísmo, es cruzar al otro lado donde gobierna Dios por medio de sus hijos, de su Hijo Jesucristo. Pero cuando te dicen, tú eres la iglesia, Cristo murió por ti, te están hablando de dos temas distintos. Y ahí es donde tú tienes que reaccionar en humildad. Hasta aquí llegó la grabación. Espero que les haya servido este tema y pues escúchenlo de nuevo. Tienen las imágenes, tienen todo y pues que Dios les bendiga. Preciosa, puedes orar. Gracias, Rey. Gloria a Dios por tu vida. Am, bueno, yo me quedo que cuando alguien no sabe trazar la Biblia y tratamos de aprender de esa persona, es como esa persona es un mono con cuchillo, como decimos, ¿no? Es peligroso aprender de alguien que no tiene este contexto bíblico histórico y tiene como base la Torá, ¿no? Que es siempre digo, es la columna vertebral de todo. Es tan importante la columna vertebral que es la que sostiene todo prácticamente. Y esa es eh, la columna vertebral de nuestras vidas, ¿no? Amén. Entonces, también con que el nuevo pacto es el pacto renovado, pero que está hecho sobre las mismas bases. Eso no cambió, eso sigue vigente y es nuestra parte estudiarla, escudriñarla, aprenderla y repetirla a nuestros hijos, ¿no? Ayuda mucho en las historias de las series bíblicas, cuando vemos con Micaelita en las series, ella se pregunta y dice, ¿dónde está esto? ¿Era antes de Daniel, después de Daniel? ¿Cuándo Ah, pasó sí. esto? Entonces, ahí nos da la oportunidad de poder ubicarla, digamos, en el tiempo y dice, ah, ahora entiendo, y cómo despertamos su curiosidad y todo, y ayuda también en que a veces uno cuando lee si tienes como una cara, un rostro, entonces es más fácil como imaginarte todo, ¿no? Entonces sí, les recomendamos que puedan ver las historias bíblicas y aprovechen al mismo tiempo de leer esos pasajes también, ¿no? Si estamos leyendo el libro de Daniel, leamos todo el contexto, si la historia de los reyes está abarcando, por ejemplo, toda la historia desde los jueces, los reyes, entra Salmos, entra Proverbios, ahí está precioso toda esa parte para poder revisarlo. Y hay cosas obviamente que están aumentadas por la imaginación de quien lo escribió, pero bueno, ahí ya tú tienes la oportunidad de revisar y ver, ah, esto sí lo aumentaron o esto no está así. Y es algo bonito, algo entretenido que lo pueden hacer en Shabbat también. Entonces, Precioso, sí. familia, acompáñenme a orar. Padre nuestro, creador del universo, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Sí, Señor. nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Que les dejemos la mejor herencia a nuestros hijos, que es encaminarlos en tus caminos, trabajando primero en nuestro carácter para que nuestra amabilidad sea conocida por todos, creando puentes y no muros, que aprendamos a trazar la Biblia considerando las referencias cruzadas con la revelación de Jesucristo. Danos sed por tu palabra, deseando como niños la leche no adulterada. Gracias, Padre, por tu pacto renovado que hiciste con la casa de Israel y con la casa de Judá. Gracias por tu pacto perpetuo que hiciste con el linaje de Abraham. Gracias por la herencia que nos has dado. Gracias por dejarnos ver a colores la figura completa, el rompecabezas terminado. Que tengamos la gracia y sabiduría de ayudar a despertar al remanente de Israel repartido en todo el mundo, Sí, Señor. Sí, Señor. sea por celos o por curiosidad, reconozcan que el Mesías ya vino.